Buenas tardes para todos los presentes. El día de hoy vamos a tratar el tema hipotiroidismo subclínico con el doctor Cristian Goyeneche. Él es residente de segundo año en medicina familiar y es tutor coordinador del CEF de medicina familiar. Ya, pues muchos lo conocemos. Le damos entonces paso a Cristian para que empiece con la charla. Muchas gracias. Hola Laura y a todos, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver lo que es algo del hipotiroidismo subclínico. ¿Me confirman porfa si se ve bien la pantalla y si me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Este es el contenido de la charla, vamos a hablar un poco de la introducción, conceptos, epidemiología, algo de etiología y cómo vamos a hacer como tal la clasificación, el diagnóstico y mirar a ver cómo vamos a tratar estos pacientes y cuándo lo vamos a monitorizar. Hablar de hipotiroidismo, pues no es algo nuevo, no es algo tan reciente. Desde muchísimo tiempo atrás se describían en los egipcios, por ejemplo, que Cleopatra tenía bocio o que en algunas, no sé, jeroglíficos se describían personas que tenían el cuello agrandado y demás, y que pues nos hacía sospechar que en esa época, pues aunque no tenían un consumo de yodo por lo general, se iban a constituir síntomas y pues se describen desde la prehistoria este tipo de arte que nos hace pensar que desde ese tiempo atrás estamos hablando de una patología que ha seguido en la historia y que pues no es para nada nuevo lo que se viene a hablar. El concepto de qué es el hipotiroidismo subclínico es netamente paraclínico. Por lo general, todos nuestros profesores nos van a decir que la clínica prevalece y demás, pero especialmente el hipotiroidismo es de las pocas como enfermedades, por decirlo así, que el diagnóstico va a ser paraclínico. Yo no solamente puedo hacer preguntas y decirle, no, usted tiene hipotiroidismo subclínico porque los niveles es lo que me va a mí como tal a clasificar a este paciente solamente en la categoría de que sea subclínico. Los síntomas suelen ser muy inespecíficos, ya te los vamos a ver. Y se han inventado varios tipos de clasificaciones o de índices o escalas como para predecir si una persona puede llegar a tener hipotiroidismo. Está Crohn, Bulesky y esta última que es la que por lo general nosotros como médicos familiares usamos y es la que por lo general en los exámenes de residencia pueden preguntar o a los estudiantes el índice de Zulewski, que ahora se los voy a presentar, y con eso podemos tener como una pista de a quién en verdad se merece que le ordenemos como tal un examen de TSH para poder diagnosticar al paciente. ¿Cómo vamos a ver estos exámenes? Pues relativamente lo que vamos a ver es una TSH discretamente elevada que no supere el rango de 10 y una T4 normal. Pero hay que hacer la salvedad que en embarazadas los rangos son diferentes y por la fisiología, puede ser hasta charla, otro tipo de charla de cómo es el hipotiroidismo en el embarazo, aquí en el embarazo no hay nada subclínico. Si tiene TSH elevada durante el embarazo es hipotiroidismo, hay que manejarlo cuanto antes. Esta es la escala de Zulewski, como le decía. Entonces, por ejemplo, aquí vamos marcando uno a uno cada síntoma que el paciente le pueda referir. Y dependiendo pues del valor, podemos tener que si es menor de 3 puntos, estamos ante una persona que posiblemente no tenga ninguna afectación en la tiroides. De entre 3 y 5, tal vez son síntomas muy inespecíficos, no ameritaría hacerle estudios, pero que si tiene más de 5 puntos en toda esta sumatoria, tanto de síntomas y signos, probablemente pues sí amerite tomarle un examen y llegar a clasificarlo. ¿Por qué tenemos que hablar de este hipotiroidismo? Porque es una enfermedad que aunque no tiene muchos síntomas o no representa pues como un efecto manifiesto en la persona, miremos que cerca del 4 al 15% de la población general tiene hipotiroidismo subclínico. Esto va aumentando con la edad, o sea, entre más viejitas las personas con mayor edad van a tener mayor riesgo de tener hipotiroidismo subclínico, sobre todo en las mujeres, en las personas de raza negra. Y aunque hay aspectos que fluctúan como tal en todo lo que es eh, tener los niveles de TSH elevado más que todo, porque como dije, es algo muy paraclínico todo y varía mucho en cuanto a la geografía, porque no todos los países cuentan con la implementación de la medida de que la sal
de mesa tenga como un suplemento de yodo para ayudar a evitar pues el déficit de yodo y por ende el hipotiroidismo. Este es un estudio en Colombia donde nos vamos a ver, por ejemplo, cómo fluctúa, cómo cambia, por decirlo así, entre las poblaciones. Entonces, aquí cogieron a un montón de gente de varios conglomerados, por decirlo así, y miremos, por ejemplo, población que viene de las fuerzas militares. Cerca del 24% de los 800 personas que tomaron tenían un valor de TSH aumentado en 4, pero menor de 10. O sea, por paraclínicos, ese 24% ya tenía hipotiroidismo subclínico. Y un T7.4, por ejemplo, si tenían hipotiroidismo manifiesto. Otro tipo de población, por ejemplo, esta de adultos mayores, mayores de 60 años, 32% de los pacientes que tenían una suplencia hormonal con levotiroxina seguían teniendo un hipotiroidismo subclínico, y en los que no recibían o que no tenían como tal el diagnóstico, cerca del 12.9, que se compara muy bien con la cifra de la población general, de 4 al 15%. Aquí hay más conglomerados, por ejemplo, en población infantil, niños que tienen una TSH mayor de 4, el 10%. Algunos de ellos pensando que fuera una enfermedad autoinmune o una tiroiditis crónica autoinmune, cerca de este 10% que tenían, casi la mitad tenían anticuerpos positivos. Otro grupo, por ejemplo, gestantes, le hicieron la valoración con TSH, 38.75% tenían un hipotiroidismo global. De estos, 22.69 tenían el hipotiroidismo clínico, y 16, que es mucho más de la tasa de población general, tenían el subclínico, y con ellas tenían anticuerpos antiperoxidasa positivos. Entonces, no estamos tan alejados de la realidad de la población general, y es una enfermedad que, por más síntomas que le queramos buscar, muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero pues un examen no estaría mal indicado si hacemos una escala como las que le presenté ahorita. Entonces, entre las etiologías más comunes, la primera, aunque eso es una pregunta pues discutida y depende cómo se la formulen, cuando dicen cuál es la causa más común, va a ser la tiroiditis, pero la más frecuente va a ser el hipotiroidismo por suplencia de yodo. Entonces, hay que hacer el comparativo de en qué país o en qué población le estén preguntando, porque, por ejemplo, si fuera en Colombia, lo más común es la tiroiditis autoinmune crónica o el Hashimoto, pero si nos vamos, no sé, a África o algo, seguramente va a ser por ingesta de yodo. Ahora bien, hay otros tipos de enfermedades o de patologías que pueden cursar con TSHs elevadas, como por ejemplo la tiroiditis posparto, que existe una lesión tiroidea, hay medicamentos que pueden alterar la función tiroidea, que hasta que los vamos a exponer. Cuando hacemos terapia de reemplazo inadecuada para el hipotiroidismo manifiesto, o sea, nos quedamos cortos en la dosis, cuando hay infiltraciones tiroideas, cuando estamos pues a un proceso como sustancias tóxicas, agentes industriales, radioactividad, o simplemente hay factores ya intrínsecos como las mutaciones de los genes del receptor de TSH o mutaciones del gen alfa, que también están descritos, que nos pueden producir como tal un hipotiroidismo subclínico. Ahora bien, hay medicamentos que causan y medicamentos que alteran. Entre los que pueden causar un hipotiroidismo subclínico está la inhibición de la síntesis o la liberación de hormonas tiroideas. Entonces, esa persona que dice que está gordita y que va y se compra el medicamento mágico para reducir de peso, que entre sus poderes milagrosos lo que tiene es levotiroxina, y estar expuesto tanto tiempo, y obviamente sí va a bajar de peso porque lo que va a hacer es un hipotiroidismo iatrogénico, pero ya en el futuro seguramente, como al darle la suplencia, su tiroides va a decir como no, ya, yo no trabajo, ya la están dando por otro lado, inhibe la síntesis y su propia liberación. Entonces, mucho ojo a las personas que les gusta recomendar este tipo de suplementos, que no saben que dentro o escondido de esas pócimas mágicas, lo que le están dando es levotiroxina a los pacientes. Y ya otros medicamentos pues para terapias más como más avanzadas, que no son pues por lo general del dominio del médico general, pero el sunitinib, que es para las tiroiditis destructivas, o inhibidores ya como pocos o anticuerpos monoclonales muy dirigidos a lo que es la tiroides, nos pueden causar este tipo de alteraciones, pero los más importantes son los medicamentos que me van a ir a alterar. Entonces, medicamentos que me pueden llegar a producir
desde la tiroglobulina sérica baja, los andrógenos, los glucocorticoides, para tener una tiroglobulina sérica alta, los estrógenos, el tamoxifeno, las terapias oncológicas, la heroína, entonces todo el consumo de opioides, morfina y sus amigos, lo que me va a producir disminución de la unión de T4 a la tiroglobulina, las salicilatos o las aspirinas, que la mayoría de adultos mayores tiene, la furosemida, las heparinas y ciertos AINES, que me van a dificultar que yo logre asimilar o aclarar la T4, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital como anticonvulsivantes, que son muy de uso común en la población, que me puedan afectar la secreción de TSH, dobutamina y glucocorticoides, pero pues ya estamos en un aspecto, ya sería una hospitalización o algo que tiene otro contexto, y que no me permita, por ejemplo, realizar la conversión de T4 a T3, como la amiodarona. Muchos adultos mayores con arritmias o falla cardíaca tienen amiodarona, entonces hay que mirar eso. Glucocorticoides, todas las personas que tienen artritis y demás que aparte tienen hipotiroidismo como un aspecto autoinmune asociado, pues también hay que tener mucho cuidado porque seguramente van a requerir dosis más grandes o ajustes o seguimientos más finos, por decirlo así, y propanolol o navirolol, que son tratamientos para la atención, pero pues igual también afectan la absorción. Entonces van a requerir más dosis, pero es como un efecto ya como inotrópico. Si el paciente lo necesita, pues toca sopesar y más bien aumentar la dosis. Ahora tenemos dos grupos para clasificar. Entonces, el grupo de asintomáticos, pero que tienen una TSH menor de 10, es lo que en mi concepto o el concepto general va a ser un hipotiroidismo subclínico. Pero hay personas que tienen una TSH mayor de 10 y pues siguen siendo asintomáticos. Entonces, estamos frente a una verdadera persona asintomática porque simplemente si nos ponemos a mirar, cuando preguntamos a la persona si tiene la tensión alta, podría ser un signo de hipotiroidismo. O ya venía con esa tensión alta o es desde que empezó la disregulación de la tiroides como tal a producir hipertensión. Entonces, hay que mirar muchos aspectos y pues básicamente no quedarnos callados y decir, ah, bueno, sí, la TSH está normal, la TSH estaba alterada, sino preguntemos más, volvamos como más a la parte clínica para fortalecer el diagnóstico, porque dar el tratamiento no es para todas las personas, a menos que ya tengan la TSH mayor de 10, que aquí indiscutiblemente sí hay que darlo según todas las recomendaciones de diferentes grupos pues que tratan o abordan este tema. Pero no hay que apresurarnos a dar el manejo como tal. Vamos a tener un primer tiempo, entonces llegó mi paciente, me dijo los síntomas, le volví a preguntar sobre más síntomas, lo clasifiqué y dije, bueno, esta persona necesita suplencia, listo. O necesita, perdón, realizar el examen. Le realizo solamente una TSH. Dejémonos o quitémonos el estigma de que para hacer un diagnóstico de algo tiroideo, de primer momento a todo el mundo le mandamos TSH, T3, T4, T4 reversa, T', nada, necesito una TSH. Y lo miro, si es congruente y me sale alterada, vamos a mirar cosas como la edad del paciente, aunque hago la excepción acá que, como dice en la diapositiva, si está embarazada y estoy ante un estudio de fertilidad, prefiero iniciarle y derivarla pues al especialista correspondiente, digamos, embarazadas, mandarla al grupo de ginecología o algo. Sin embargo, pues hay que iniciar tratamiento, si lo están tomando desde médicos generales, inician una suplencia y remiten, pero por lo general, ¿qué pasa? A veces hay aspectos que pueden alterar la TSH que son transitorios. Por eso, si tomaron en un primer momento una TSH, salió alterada en un rango subclínico, lo que vamos a hacer es de 1 a 3 meses, donde ya se hace como todo el feedback de lo que es la hormona tiroidea, que es más o menos 3 meses. Volvemos a tomar en un segundo tiempo, ya sea una TSH y una T4 al tiempo, y ahí ya defino. Si ya en el segundo tiempo tengo los mismos valores alterados, estoy en un hipotiroidismo subclínico, o tengo que mirar si ya tengo síntomas y ya estoy en un manifiesto. Pero aclarando siempre que el tema de embarazadas y estudio de fertilidad, voy a iniciar tratamiento porque posiblemente sea una de las causas por las cuales el paciente esté con alguna alteración o que pues tener un hipotiroidismo en el embarazo puede traer también ciertas manifestaciones clínicas importantes. Entonces, hay ciertos distractores, ya hablamos de lo que era la parte de los medicamentos, hay un término que es muy usado, o que, bueno, se menciona mucho, pero no se estudia por lo general, que es el eutiroideo enfermo. Entonces, es esa persona que por obra y gracia se hospitalizó,
Por ejemplo, en COVID fue muy frecuente que a todo el mundo en el panel de severidad le mandamos una TSH y yo salía positivo. Entonces, de una, iniciémosle suplencia. No, tal vez en el ámbito de hospitalización, una enfermedad, una infección aguda, la tiroides como centro regulador del metabolismo del cuerpo se altere o intente sopesar esa parte. Entonces, no toda la persona hospitalizada hay que iniciarle suplencia, hay que esperar más bien un segundo tiempo y evaluar como ya en paciente más homostáticamente estable, poder evaluar este caso. Hay que mirar la variabilidad del laboratorio, si hay anticuerpos heterófilos que son muy parecidos a la TSH, pero son como anomalías genéticas no muy comunes. Entonces, llegárselas a encontrar va a ser casi que un milagro. Y procesos o patologías que no son tratadas, como la insuficiencia suprarrenal, adenomas hipoficiarios que produzcan TSH, ya cuando estamos hablando de un hipotiroidismo secundario que esté como tal arrancando, resistencia a las hormonas tiroideas o mutaciones como tal. Hay que tener en cuenta que las personas obesas, con más o menos, bueno, obesidad 2 3 o extremas, el mismo metabolismo de las grasas y demás puede confundirnos y traer falsos positivos o tener valores que no son acordes a la persona. Entonces, en las personas obesas hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo que van asociados a otro tipo de enfermedades solamente por tener obesidad. Entonces, de estos pacientes que yo diagnostiqué con un hipotiroidismo subclínico, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar ahí? ¿Van a evolucionar? ¿Van a mejorar? Entonces, hablamos que de estos pacientes que tengan el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, cerca del 33 al 55% van a progresar a un hipotiroidismo manifiesto, o sea, sus niveles de TSH en algún punto van a llegar a ser mayores de 10. Ahora, sí, pero en este tiempo, ¿cada cuánto puede pasar? Cerca del 2 al 4% anual me van a progresar, o sea, que de ese 55%, o sea, la mitad de las personas que diagnostiqué, solamente 4 en el siguiente año van a ser un hipotiroidismo manifiesto. Pero pues esto también va, o es proporcional a que si tengo un paciente en 9, pues ya seguramente está haciendo el curso para lo que va a ser tener un hipotiroidismo manifiesto, llegar a 10. Si tiene anticuerpos antiperoxidasa, que como lo hemos visto, no lo hemos necesitado para nada, pero a alguien se le ocurrió pedirlos y los tiene positivos, seguramente este paciente también va a progresar. Si son sometidos a procedimientos tanto tiroideos o no tiroideos, tal vez progresen, pero pues es algo que se mantiene en el tiempo y, por ejemplo, vamos a mirar que el 4% anual va a requerir no solamente el seguimiento y vamos mirando como tal qué va pasando, pero pues no a todo mundo de inicio vamos a decirle, oiga, le va a dar hipotiroidismo porque seguramente solamente la mitad de ellos lo van a hacer. Ahora, vamos a hablar de ciertas enfermedades que me van a decir si tener hipotiroidismo subclínico en verdad es un riesgo. Entonces, por ejemplo, en este metaanálisis para enfermedad coronaria, juntaron 7 estudios de corte prospectivo, juntaron más o menos 25.900 personas en el 2022 que tenían hipotiroidismo subclínico. De ellos se mostró que había una tendencia mayor a tener un riesgo de cardiopatía coronaria los pacientes que tenían el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, pero no como tal concentraciones más altas o en pacientes con una tiroides relativamente normal, si tuvieron eh, como un aumento como tal en eventos coronarios importantes. Háblese de infarto, stroke o alguna normalidad como tal coronaria o un tipo de arritmia. Pero simplemente tener hipotiroidismo subclínico en enfermedad coronaria eleva escasamente el riesgo sin ser clínicamente importante. En este metaanálisis, pues, ¿qué es lo importante comparar? Que, por ejemplo, para enfermedad coronaria, o sea, simplemente sufrir del corazón, sin tener como tal ninguna otra manifestación, algunas personas sí se pueden enfermar, pero no todos. Y en los estudios observacionales lo que van a decir es, hay un mayor de riesgo de enfermedad coronaria comparados, pero en los pacientes que tengan TSH mayor de 10, comparados con los pacientes que solamente tengan el hipotiroidismo subclínico. Ahora bien, ya para tener una insuficiencia cardíaca, que es otro concepto, hay más estudios. Por ejemplo, en este se comparó los pacientes que tenían, o sea, eran eutiroideos con los que tenían una TSH manifiesta alta, o sea, mayor de 10, sin que pasara de 20, y estas personas, o sea, el hipotiroideo franco, sí tenían un riesgo mayor de realizar una insuficiencia cardíaca, y, por ejemplo, cerca del 17% de los 224 participantes de este estudio
tuvieron un evento coronario o una descompensación de su falla cardíaca. Ahora bien, hay muchos estudios, o se trata de comparar, por ejemplo, ahora con accidente cerebrovascular, donde no parece haber ninguna asociación. O sea, ya sabemos que en el corazón posiblemente sí la haya, a nivel de cerebro no hay una asociación entre que tener hipotiroidismo subclínico predisponga a la persona a tener un accidente cerebrovascular. Sin embargo, en los pacientes más jóvenes y en aquellos con concentraciones un poco más altas de TSH puede haber un mayor riesgo. Eso se ilustró pues por estos estudios o estos metaanálisis que fueron comparando, pero pues relativamente tener hipotiroidismo subclínico y que le dé un accidente cerebrovascular no está muy relacionado. Entonces ya vimos corazón, cerebro. A nivel de la dislipidemia, sí hay una asociación entre tener niveles de TSH aumentados y tener un colesterol LDL aumentado. Se supone que por lo general las personas que tienen un trastorno tiroideo también tienen de base o en el fondo un problema de dislipidemias, pero que las personas con obesidad, por ejemplo, que seguramente no vamos a ver una persona obesa con un perfil lipídico excelente, también nos puede sopesar como tener falsos positivos en este tipo de examen. Entonces, aunque no sea como tan fehaciente el valor, sí hay una asociación y pues ya sabemos lo que contrae una dislipidemia, enfermedad cerebrovascular y por ende falla cardíaca o riesgo de algún stroke. Entonces, la dislipidemia no es muy claro como tal o se varía mucho como tal para determinar si un hipotiroidismo subclínico es relevante o no, solamente teniendo como un síntoma o un signo asociado la dislipidemia, pero pues hay que pararle bolas. Ahora, para hígado graso no alcohólico, en este estudio transversal, por ejemplo, la enfermedad de hígado graso no alcohólico se correlacionó con niveles de TSH elevados y cerca del 36% de las personas que eran hipotiroideas tenían hígado graso, entendiendo que también va pues por la vía de todo el almacenamiento del colesterol y demás, pero irónicamente las personas que eran eutiroideas también tenían el mismo porcentaje. Variaba, más que todo eran los exámenes de función, por decirlo así, o de funcionalidad hepática, donde las personas hipotiroideas subclínicas sí tenían una mayor o una elevación de las transaminasas, pero a nivel imagenológico como tal no había ninguna variación entre los dos tipos de pacientes. Entonces, bueno, ya salimos del hígado, corazón, cerebro y lipidemia. Con síntomas neuropsiquiátricos, toda la parte de salud mental. No hay como tal una asociación clara, o los estudios unos dicen que sí, otros que no, pero en lo que sí se apoya o lo que más tiene evidencia es que tener una disregulación a nivel del hipotiroidismo subclínico confiere un mayor riesgo de que la persona sufra depresión, ansiedad o alguna disfunción cognitiva. Y recordemos que uno de los síntomas del hipotiroidismo manifiesto es también eso, una depresión, un hábito bajo, estar fatigado. Entonces se puede correlacionar mucho de que una paciente o una persona hipotiroidea tenga síntomas depresivos o de base también tenga una enfermedad psiquiátrica del tipo de depresión. No se manifiesta o no tiene ninguna relación con otro tipo de patologías neuropsiquiátricas hasta el momento y en lo que ha revelado como tal los estudios. Esto es lo mismo. Y ahora, me regreso a uno de los primeros estudios que presenté y es, ¿será que tener hipotiroidismo subclínico como tal va a matar a una persona? Porque a todos nos llega el paciente o el tío o el abuelito diciendo, mi hijo sufre de la tiroides y demás. ¿Esto ya me condenó? Pues seguramente no. En este estudio que estoy recopilando la primera parte o el complemento de lo que era el de enfermedad cardíaca, que también se complementó con tasas de mortalidad, entonces muestran efectos como contradictorios, por así decirlo, pero no todos los aspectos o no todos los estudios. Los pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico tienen un mayor de riesgo de muerte, tanto cardiovascular y por otras causas, pero en los pacientes, en otros estudios, la mortalidad por todas las causas, en general lo que engloba al paciente, no tenían una fuerte relación, ni tampoco se asociaba que tuviera una TSH elevada o no. Entonces, si el hipotiroidismo subclínico lo va a matar o no, queda muy contradictorio y es más probable que sea por otras patologías mal controladas que por el mismo hipotiroidismo, aunque ya hay que mirar a qué pacientes vamos a no a tratar, tratando, o sea, sopesando que tengan otra enfermedad y no solamente un hipotiroidismo sin ninguna otra anormalidad. Y hay un montón de estudios por lo general, digamos, hay uno de Dinamarca que dice que
El hipotiroidismo subclínico con una TSH entre 5 y 10 se asoció con reducción de la mortalidad. O sea, aquí dice que sí es bueno tener hipotiroidismo subclínico, no se asocia. Pues no es bueno, no se asocia como tal a que se vaya a morir por todas las causas. En un estudio de los Estados Unidos, también con un montón de gente, dice que las personas mayores con hipotiroidismo subclínico no tratado no aumentaron ni disminuyeron la mortalidad durante la mediana 5 meses, 5 años, perdón, de seguimiento. Entonces, los estudios no reflejan, pero pues seguramente la tiroides no lo va a matar cuando les vayan a preguntar por un valor de TSH de 7 o de 8, aunque depende pues de la edad que la persona que se lo pregunte. En el caso de la fertilidad, sí está muy asociado y por eso se excluye como tal el hipotiroidismo cuando estamos en el enfoque de un paciente con infertilidad y las embarazadas, porque hacer esa mínima corrección en muchos de los estudios sí se ha asociado a que se logre tener un embarazo en el caso de las mujeres que tengan un hipotiroidismo subclínico y que no tengan como tal eh, o no pueden llevar a cabo la fecundación y no pueden tener un embarazo. Entonces, en este grupo de pacientes es mejor bien tener cuidado y derivarlos y extenderse un poco más en los estudios, pero iniciarle suplencia cuando estamos como tal en un enfoque de fertilidad. No solamente un paciente que venga y le encontramos una TSH elevada como tal. Ahora bien, ¿a quiénes vamos a iniciar suplencia? Entonces, TSHs mayores de 10, de una. Tengan unos síntomas o que le indaguemos y no les veamos, es mejor iniciarles. Tener una TSH entre 4, 5 y 10, pero dependiendo si tenemos o no comorbilidades. Ya hablamos de cuáles comorbilidades. Si me lo preguntan a mí, un paciente con falla cardíaca, con insuficiencia renal o con trastornos neuropsiquiátricos, lo evaluaría muy bien y le podríamos arrancar como tal suplencia. Otras personas no estarían de acuerdo, lo monitorizarían. Obviamente yo también estaría pendiente de la monitorización, pero hay pacientes que los síntomas pueden ser congruentes y que habría que tratarlos tengan un rango subclínico. La palabra subclínico simplemente dice no tienen síntomas, pero hay que mirar qué síntomas sí se están presentando. Las embarazadas y el proceso de infertilidad, obviamente hay que iniciarles como ya les dije. Y aquí es donde empieza la pelea, como entre todas las personas o todos los grupos o consensos que intentan hablar de TSH. Por la parte americana, en esta revisión del JAMA, que es una de las más recientes, nos dicen, si tengo una TSH normal, tanto sea mayor de 65 o mayor de 65 años, no tengo que arrancar nada. Si tengo un rango subclínico hasta 7, pero que no sea, que sea menor de 65 años, pero que tengan múltiples síntomas de hipotiroidismo. Aquí ya se sale de todo el diagnóstico como tal, porque ya tiene síntomas, entonces no estoy en un rango subclínico, sino estoy en un hipotiroidismo manifiesto y que con elevaciones muy pequeñas de TSH ya se está presentando síntomas. Si es mayor de 65 años, relativamente no tengo que darle tratamiento. Si estoy entre el rango de 7 a 9.9, pero que tenga alguna normalidad, como lo dijimos, enfermedad cardíaca o riesgo de mortalidad coronaria, pues seguramente sí voy a necesitar darle suplencia y en los mayores de 65 años debo contemplar la edad y el riesgo que tengan para enfermedad coronaria. Si es mayor de 10, inevitablemente pues voy a iniciar tratamiento, tengan o no enfermedad coronaria, tengan otro tipo de manifestaciones, mayor de 10 sí lo voy a iniciar. Y este estudio es muy chévere porque me va a hablar de por qué darle suplencia a un adulto mayor o cuando no. Un truco que yo aprendí es que para correlacionar el nivel de TSH del adulto mayor, se relaciona mucho el nivel de TSH con el de la edad. Entonces, si el paciente tiene 70 años, yo esperaría que el rango que tenga de TSH para su edad sea 7. Si tiene 80, yo me aguanto hasta el 8. De ahí para arriba ya empiezo a decir, ya debería yo como tal iniciar suplencia si el paciente tiene las manifestaciones que vimos, falla cardíaca, trastorno neuropsiquiátrico, ya no pensaría en infertilidad en este caso, pero pues que sí le pararía bolas y este estudio es el que lo afirma que como tal debemos en los pacientes adultos mayores iniciar suplencia cuando se necesite. Ahora bien, este es el comparativo de todas las, como tal, organizaciones. Entonces, por ejemplo, NICE o las guías dicen TSH mayor, sea menor o mayor de 70 años, trátelo. Si está entre un rango subclínico de TSH entre 4 y 10, si es menor de 65 con síntomas, que ya se sale como tal, como dije,
del concepto, inicie tratamiento, y así en cada una de las asociaciones, pero por lo general casi todas están en común que mayor de 10 se le inicia y entre 7 y 8, 7 y 10, perdón, dependiendo del paciente y de su edad, con o sin síntomas, se inicia tratamiento. ¿Y cómo vamos a iniciarlo? Si les da miedo, si la TSH no está muy segura, una de las opciones es iniciar de 25 a 50 microgramos. En Colombia ya la mayoría, casi todas las presentaciones se encuentran y están las dosis intermedias, entonces los ajustes son muy cortos porque recordemos que la levotiroxina tiene un margen terapéutico muy estrecho. Entonces, si vamos a iniciar, ya tenemos como tal el diagnóstico, o estamos muy seguros que debemos iniciar, una opción que no es tan mala, aunque no es la más usada, es la de iniciar de 25 a 50 microgramos día en ayunas, diciéndole que tiene que ser alejado de la comida, alejado del omeprazol, con poca agua, esperar que una hora después del desayuno, que no pueden sacar las tabletas del blister porque por lo general las levotiroxinas decentes vienen cubiertas con una película gris y no hay que ponerlo ni al calor ni a la luz. Y ya si quieren hilar más fino, la segunda opción es 1.6 microgramos kilogramo día, dependiendo pues del peso del paciente. Y está la tercera, que tampoco es que guste mucho, es la de iniciar 1 microgramo kilogramo día, pero esta se puede usar, lo recomiendan más que todo en adultos mayores para no llegar como con dosis tan altas. Cualquiera de las tres opciones es válida. Si se las preguntan en un parcial, la opción 2 es la más eh, como acorde o la que siempre los especialistas o la mayoría de profes van a sugerir. Sin embargo, pues hay diversos esquemas que pueden iniciar. Y sobre todo, ¿cuándo vamos a monitorizar el paciente? Depende. Ya tenemos un primer tiempo donde dijimos tenemos una TSH aumentada, tengo un segundo tiempo donde voy a decir, sí, tiene un hipotiroidismo, tengo que darle un tratamiento, lo voy a observar, pero o cuando debo titular, cada 2 a 3 meses, si ya tengo varios meses controlados y el paciente refiere que ha mejorado síntomas o que ya no tiene síntomas, porque lo que busco al darle suplencia es quitar los síntomas y mejorar toda la función metabólica, ya me puedo alargar un control cada 6 meses, dejándole la fórmula un poco más larga. Y ya cuando tengo por lo menos de 1 a 2 años de un monitoreo estable, puedo dejar como tal el control anual. Entonces, este es como ya todo lo que vamos a manejar en la charla. Esto es un tema muy debatido, por lo general los profes, algunos le van a decir, si están en endocrino les van a decir una cosa, si están en medicina interna otra. Cada uno se debe formar su criterio. Hay miles de consensos, como está por acá escrito. Ninguno está erróneo, pero depende mucho de los síntomas que le busquemos al paciente. Si tenemos afán en la consulta y no le preguntamos, seguramente sí tenía los síntomas o seguramente preguntamos mucho y nos excedimos y estamos dando tratamiento a cosas que no eran relevantes para el paciente. Entonces, poco a poco, cuando se vaya desarrollando como esa técnica de saber preguntar y de saber enfocar al paciente, seguramente con los controles y demás van a decir, no, al final no lo necesitaba, la quitan porque no está mal quitar medicamentos si no lo necesitan, o si ya llevan 3 controles y si será que le doy un chance, puedo hacer una prueba terapéutica en 3 meses y no, mire, el paciente que lo vieron 15 médicos en el transcurso de 10 años y todos le formulaban la levotiroxina porque sí, porque sí, porque sí. Al final lo no necesitaba. Entonces, es muy importante que también, así como tienen que aprender a formular, también a quitar los medicamentos cuando no están bien prescritos y cuando no tienen las razones de base para poder diagnosticar bien a un paciente. Entonces, con esto ya damos fin a la charla. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Cristian. Sí, pues dejamos abierto el chat o los micrófonos a los estudiantes, a los residentes, pues a todos los presentes para que cualquier duda que tengan respecto a la charla, pues las realicen. Creo que con lo que Cristian nos dijo nos queda como un esquema mental muy completo de pues qué es su hipotiroidismo subclínico, cuándo empezar según pues si es menor a 10 o mayor a 10 la TSH, cómo debemos indicar este medicamento. Creo que algo que me gustaría rescatar de lo que dijo Cristian es, digamos, explicarle bien al paciente
cómo tomar la pastilla, porque eso también se asocia mucho a la adherencia que él pueda tener. Entonces, lo que él mencionaba, tomar en ayunas, con un vaso de agua completo, 30 minutos antes del desayuno, pues tener en cuenta que si toman antiácidos que no se toman como el mismo tiempo de este, siempre utilizar, digamos, la misma marca del medicamento, no utilizar pastilleros, bueno, todo esto también me parece importante como rescatar. Y pues ya lo que él nos dijo de las dosis también es como una manera sencilla, 1,6 microgramos por kilo. Si alguno tiene alguna pregunta, la doctora Karen Muñoz le gustaría hacer una intervención. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristian, por la presentación del tema. Tengo una pregunta y un comentario general. ¿Cuál quieres primero? Mira, profe, dispare. Disparo. No, primero el comentario general y sobre todo a quienes nos estén acompañando desde, sean estudiantes, médicos egresados o de otras disciplinas, pues vale la pena resaltar que en la patología de tiroides y un poquito más el tema del hipotiroidismo, sea clínico o subclínico, es un tema prevalente que nos llega, si ustedes cuando estén en su rural, en el internado, en su primera práctica como médicos y médicas generales, llega y a veces pues uno tambalea porque usualmente estamos acostumbrados quizás en otro entorno a mirar como las crisis o los desencadenantes, el hipertiroidismo en toda su esplendor, pero pues siempre vale la pena tener en cuenta el tema de la patología del hipotiroidismo tanto clínico y subclínico y precisamente con esos criterios, esos elementos que nos ha dado Cristian. Y mi pregunta sería, ¿existe algún tipo de indicaciones, consenso, tips para decir, venga, remito al colega quizás de endocrinología o solicito como otro concepto? Eso es como La la pregunta, verdad, ya. eh, yo también, en lo que llevo de práctica, tanto de médico general y de residente, y incluso pasando por el servicio de endocrino, teniendo sobresaturado un servicio de endocrinología que puede ver cáncer, cosas muy avanzadas de la parte endocrinológica. La verdad no sé por qué la mayoría de médicos generales remiten un hipotiroidismo que puede ser manejado tan fácil, o incluso especialistas, que es médicos internistas, que mandan un hipotiroidismo a que lo vea un endocrinólogo. La verdad es tan fácil de cuadrar, tan fácil de reformular, las dosis ya están todas en el sistema de salud, nada más requiere 5 minutos ver un examen y como tal, o sea, es muy raro que un paciente tenga que llegar a un endocrino para que le haga un seguimiento, y va a ser muy común cuando ustedes roten por endocrinología o estén al lado de un endocrinólogo que simplemente se limite a ver hipotiroidismos que puede ser manejado por un médico general o un médico de familia. Entonces, remitir un hipotiroidismo, a menos que ya tenga dosis muy elevadas, hablemos de 150 microgramos y que no logre un control óptimo a pesar de 6 meses o un año, donde ya hayamos rescatado que tenga buena adherencia, que se esté tomando el medicamento, que le estén dando la marca que es, eh, no sé, o que tenga limitación para adquirirlo, no sé. Pero esto no debe salir de un médico general o un médico de atención primaria. Vale, muchas gracias. Si alguien más tiene preguntas adicionales, puede realizarlas. Qué pena, yo tengo dos preguntitas. ¿Me regalas tu nombre? David Celis. Listo, cuéntame, David. Eh, pues sí, para el manejo y el control y todo eso, tú decías que habían dos tiempos. Entonces, en el primer tiempo, uno solo pide la TSH y en el segundo tiempo TSH y T4. ¿En qué, bueno, sí, o sea, con qué indicación estaría pedir exámenes más avanzados como gamografía y todo eso? Estamos solamente en el enfoque de hipotiroidismo subclínico. Si vas a pedir gammagrafías porque estás sospechando un proceso oncológico que ya sería acompañado de otros síntomas o niveles de TSH muy volados, pero como te digo, y eso ya sería parte, ahí sí, remita al endocrinólogo cuando ya vea que son niveles muy altos o el paciente tiene una tirotoxicosis,
o una tiroiditis que requiere ir a urgencias, pero como tal, un hipotiroidismo subclínico de consultorio normal no va a pasar de pedir una TSH y si están muy generosos con el paciente, una T4 que no les va a cambiar como tal en nada el seguimiento ni el ajuste del medicamento, porque el medicamento se va a ajustar si está por fuera de rangos solamente con TSH. Entonces, el primer tiempo es para decir, oiga, aquí hay un hipotiroidismo subclínico sin síntomas, o sea, esos exámenes que le dice el viejito como hay, pidámoslo de rutina o que se le están o llegan con de otros médicos y una TSH de la nada, sin síntomas, y usted dice, bueno, me dio un hipotiroidismo subclínico. No le voy a arrancar todavía, espero mis 2, 3 meses, nuevamente una TSH elevada, le quitamos o miramos qué medicamentos esté tomando, dice, bueno, sigue alterado, ya puedo pedir en el segundo tiempo la TSH y la T4. Si está muy volada la T4, pensaríamos en algo autoinmune, si no, pues simplemente con la TSH podemos hacer el control. Listo, gracias, doctor. Y otra pregunta, profe, es que tú decías de que habían pacientes que eran eutiroideas y tomaban levotiroxina y eso hacía que pues la glándula, pues como decía que ya exógenamente entraban, eso generaba un hipotiroidismo subclínico. ¿Sí? ¿Es correcto? Digamos, ahorita se está viendo mucho en lo que le decía, esos quemadores mágicos, reductores de tómatelo y vas a adelgazar no sé cuántos kilos. No digo que todos, pero algunos se ha comprobado que tienen trazas de levotiroxina, por más que digan que tienen hierbas y cosas raras, tienen medicamento por allá escondido, sin que lo mencionen en su fórmula. Entonces, un estímulo exógeno de hormona tiroidea puede producir a largo plazo que se produzca una disfunción tiroidea propiamente, pero como no sabíamos que le estábamos o que el paciente no sabe que estaba tomando, pues simplemente va a producir esa disfunción. Como digo, son medicamentos que alteran o que pueden causar, pero no siempre van a estar asociados. O sea, si alguien está tomando eso, pues muy respetable, pero pues no creo que la mayoría de empresas que hacen esos productos le vayan a decir, oiga, le estamos dando este medicamento que en teoría no está hecho para esto, pero le va a ayudar a bajar de peso, porque obviamente el perfil del hipertiroideos es una persona delgada, caliente, que metaboliza todo muy rápido, que no sufre de estreñimiento, o sea, vive con diarrea. Y eso es casi que todos los síntomas que le puede producir esos suplementos mágicos que muchas veces venden. Entonces, era como un aviso de esos, como de salud pública, pero no siempre, o sea, y nadie va a tomar levotiroxina porque sí. Entonces, más que todo son por esos productos que han salido al mercado que en su fórmula magistral tienen escondido este tipo de medicamentos. No sé, la doctora Marles alzó por ahí la manita. Gracias, doctor. Sí, buenas noches. Para complementar un poquito la respuesta con respecto a exámenes complementarios, entonces pues les escribí ahí que sí se hace necesario en un segundo y tercer tiempo, pues revisar hipertiroidismo y nódulo tiroideo, porque pues eso digamos que le va a dar mayor respuesta al doctor David. Pero en general, doctor David, por ejemplo, un paciente eh, con hipotiroidismo, si en la consulta, bien sea hipotiroidismo subclínico o clínico, en la consulta tú le ves que tiene un nódulo o que tiene la tiroides aumentada de tamaño o le sientes un ganglio, pues nada se pierde con pedirle una ecografía de tiroides, ¿sí? Para pues reconocer cómo qué es lo que está pasando con esa tiroides. Y otra indicación que está dentro de las guías para las pacientes embarazadas que tienen niveles de TSH especialmente por encima de 4, incluso hay algunas guías que dicen que por encima de 3.5, la idea para tomar la decisión de iniciar tratamiento, es decir, que no están todavía en rango subclínico, pero sí está como un poquito elevada la TSH, en ellas se piden anticuerpos antiperoxidasa. Si tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos, es una indicación de iniciar tratamiento. Y en el caso de un nódulo tiroideo, si por el contrario ese paciente está más que hipotiroidea, está hipertiroideo, ahí está indicada pues la gammagrafía para reconocer, porque eso se llamaría un nódulo caliente, que pues hay que estudiarlo, digamos que desde otro enfoque, que yo creo que lo veremos en el seminario de hipertiroidismo y de nódulo tiroideo.
Entonces eso quería como complementar. Muchas gracias, doctora. Igual para los estudiantes la clase queda grabada, igual es importante pues que hagan las preguntas ya cuando estamos aquí, porque pues en el video en YouTube no respondemos las preguntas y no veo como tal más intervenciones por ahí. Bueno, les damos las gracias a todos y a Cristian por pues esta charla tan excelente y concisa y los invitamos dentro de 8 días a nuestras próximas charlas. Si no estoy mal, estamos con antiinflamatorios no esteroideos, entonces para que estén pendientes. Gracias. Bueno, feliz noche para todos. Todos, Gracias. Muchas gracias, hasta luego. en las redes sociales.